Óscar Boca Andrade. Buenas. Yo tengo que confesar al arranque que estoy luchando contra una alergia que me tiene en la desesperación. Pero supongo que me va a abandonar por una hora, así puedo hablar, y después volverá la alergia y podré ser parte de un acto tan importante como este. Nosotros nos emocionamos cuando tenemos que repasar el aniversario. Y nos emocionamos porque venimos de muy lejos. De muy lejos. Era la década del 40, la década del 40 del siglo XIX en Europa, cuando Europa se prende fuego. Se prende fuego, hay una crisis migratoria espantosa en Irlanda, tuvo que ver con que un recambio de variedad de papa le arruinó la producción, una hambruna gigantesca, murió más de 1 millón de irlandeses, otro millón emigraron, y esto generó un colapso europeo terrible, 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 rebaja de salario, carestía. Siempre que hay crisis en la economía capitalista, el problema final es quién paga la crisis. Y en medio de ese lío, con Europa prendida a fuego, un grupo que se llamaba la Liga de los Proscriptos, que eran alemanes y estaban emigrados en Francia, y después pasó a llamarse la Liga de los Justos, le pide a 2 jóvenes intelectuales, Marx y Engels, que les escriba un panfleto, un manifiesto, para que los obreros pudieran ir a enfrentar la crisis. Y estos 2 que eran gurises, tenían 28 y 29 años y que ya tenían en las patas, ya había escrito la ideología alemana a los 24, ya había escrito los manuscritos. No le salía fácil el panfleto que le pidieron. Le daban vuelta, lo buscaban, pero el movimiento estaba en la calle y esto le mandaban cartas diciendo tiene que ser, y un 21 de febrero, me acuerdo porque se cumple mi gurisa aparte del 48, sale el manifiesto comunista. La revolución social en Europa tuvo un semestre en la calle y movilización, después los sectores de la pequeña burguesía un poco abandonaron esa revolución social y se restauró una fuerte represión y movilización. Estos 2 mismos protagonistas de ese documento de alguna manera fundacional, unos años más tarde fundan la primera internacional de trabajadores, que tuvo una enorme dificultad en poder instalarse, y años más adelante se funda una segunda internacional de trabajadores. Ya entre medio estuvo la Comuna de París y el movimiento obrero que ha reprimido. Algunos de ellos cayeron acá en el Río de la Plata. Inmigrantes que no solo nos traían los oficios, a veces pensamos como una cosa media céntrica, pero a ver, en la última década del siglo XIX, 9 de cada 10 trabajadores de la construcción del Uruguay eran inmigrantes. O sea, el componente cosmopolita, sobre todo en la zona del puerto, era extraordinario. Y entró a caer acá la cuestión social. A mí me gusta mucho estudiar la cuestión social porque ayuda mucho saber de dónde venís. Hay un conflicto del juzgado en Colonia, 1839, donde arranca la plataforma diciendo nos deben 17 meses de sueldo. O sea, arranca el reclamo, o la huelga de la construcción de los 90, donde no les cedían poder trabajar 12 horas, 11 y 10, porque trabajaban 14 horas por día. O sea, esas ideas de la organización social y de la lucha desembarcaron en el Río de la Plata. ¿Qué es el Partido Comunista? Bueno, el Partido Comunista es un poco la búsqueda teórica de que enfrentar la desigualdad, para hacerlo de manera consecuente, no alcanza con enfrentar la manifestación de la desigualdad en el salario bajo, el desempleo, la falta de remedio, sino va a la estructura económica que engendra esa desigualdad. Si no atacás
simultáneamente las causas de la desigualdad, el origen de la desigualdad. Bueno, se fundó en Europa la Segunda Internacional Socialista. ¿Qué les pasa a los militantes de izquierda? Ustedes saben, en general nos enfrentamos en idea, nos enfrentamos en estrategia. Esa Segunda Internacional, una parte, sobre todo la que encabezaba Bernstein, quería negar las ideas del marxismo, y en la otra punta Rosa Luxemburgo, otra gurisa, con 21 años funda el Partido Socialista Polaco, y con 27 que escribe Reforma y Revolución. Digo porque a veces tenemos el pecado mortal, esta generación de militantes, que parece que los jóvenes tienen que dejar de ser jóvenes para poder opinar. Y en realidad la historia de las luchas populares nos demuestra todo lo contrario. En general, siempre las transformaciones sociales fueron protagonizadas por las nuevas generaciones. No separado el conflicto generacional del conflicto social, el de género, el étnico-racial y tutti quanti. Pero bueno, esta Segunda Internacional tiene un problema profundo, que es que no pudo enfrentar la Primera Guerra Mundial. O sea, somos hijos de ese debate. Mientras algunas corrientes internas decían es la hora de movilizarse por la paz porque el capitalismo solo va a resolver sus contradicciones con la guerra, lo que está pasando ahora es también eso. No nos tenemos que confundir. El tema de lo que pasó en Ucrania y Rusia, y lo que está pasando en Medio Oriente, y lo que está pasando con Armenia, ahí hay enormes ganadores, que es el complejo bélico militar, que las acciones suman de manera escandalosa, y justamente el imperio más poderoso de este tiempo, si hay un lugar donde tiene ventaja, es en el costado militar, no en el otro que viene cayendo a pedazos. Pero bueno, el movimiento socialista tiene que enfrentar la siguiente situación. Cuando sus países entran en guerra, no enfrenta la guerra, y cada partido socialista de Europa se alineó con su país, en vez de enfrentar la guerra a nivel general. Y esto generó un debate terrible que partió la Segunda Internacional, entre los que decían hay que enfrentar el origen de la desigualdad y no matarnos entre nosotros por una guerra que es de mercado. Y eso llevó a que en Uruguay, donde había una corriente socialista, el Partido Socialista se había fundado en 1910, el Congreso del Partido Socialista de 1920, por amplísima mayoría, 1980 votos a favor, creo que 150 abstenciones y 250 en contra, decide aceptar las condiciones de la Tercera Internacional y pasar a llamarse Partido Comunista. O sea, de alguna forma nacimos, pero para que existiera ese Congreso antes hubo que haber luchas obreras, la formación de los primeros sindicatos en condiciones brutales, las primeras nociones de internacionalismo que a mí me conmueven. La huelga de los portuarios de acá en 1902 era huelga de los portuarios de acá y en la Argentina. Cuando las empresas constructoras, en medio de un conflicto duro de la construcción acá, fueron a buscar trabajadores a la Argentina, no solamente la sociedad cosmopolita argentina la rechazó, sino que además después armaron brigadas para que ninguno fuera al puerto a traicionar la huelga de acá. Había antes nociones de internacionalismo, de solidaridad de clase. Nacés también producto de esa historia. Entonces, en un partido más que centenario hay algunas señas de identidad que queremos reivindicar sin arrogancia. Una, somos un partido internacionalista. Nuestra historia es una historia de internacionalismo. El Vasco Lazárraga, de los primeros diputados obreros del Uruguay, después de Gómez y Mivelli, que era muy pintoresco porque iba además de mameluco al Parlamento. Imaginen esto en la década del 30, de mameluco al Parlamento, que fue detenido en la semana anterior a que mataran a Julia Escorino, una de las primeras militantes campesinas, 2 meses antes de que iniciara la dictadura de Terra, terminó luchando por la República Española y murió en la República Española junto a otros. O sea, un partido con una amplísima vocación internacionalista en la práctica, de haber convocado a formar frentes antifascistas durante toda la Segunda Guerra Mundial, denunciado las atrocidades del imperialismo a lo largo de todo este periodo. O sea, la invasión a República Dominicana, pero antes la invasión a Guatemala de Arbén, el golpe de Estado en Brasil, en solidaridad con la Revolución Cubana, en solidaridad con las luchas de los pueblos de América Latina.
compañeros nuestros estuvieron en Angola, luchando por el apartheid. Algunos murieron enfrentando la dictadura de Somoza en Nicaragua, como el meme al Tesoro Walpuin. Una larga tradición de internacionalismo, de llevar a la práctica aquella consigna maravillosa del comandante Guevara, que entre otras cosas nuestro partido lo tuvo acá en Paso de los Toros, le sacó el pasaporte, capaz que no era legal, pero le sacó el pasaporte, ya prescribió y ayudó a que se fuera a Bolivia. Una larga historia de internacionalismo y de solidaridad internacional con los pueblos que luchan. Y es una historia que nos enorgullece. La otra característica es un partido anclado en la clase obrera, anclado en la lucha de los trabajadores, no en declararse a favor de la lucha de los trabajadores, de contribuir a organizar la lucha de los trabajadores, de la forja de los primeros sindicatos y central, de la forja de la UGT a la salida del golpe de terra, de construir la unidad de los sindicatos. Uno mira el proceso de la industria metalúrgica, con Rosario Petarroya en un sindicato, Gerardo Cuesta, que era un intelectual independiente, en otro, Toledo en otro, y es maravilloso la construcción en el Congreso Obrero Textil, en el Sindicato de la Construcción, en la forja de una sola central. Es el partido que tiene el orgullo de haber colocado a la primera mujer senadora obrera en toda América Latina, rompiendo prejuicios y tabúes y antes diputada, doña Julia Arévalo. ¿Cómo no reflejarnos en esa historia? Y que maduró para dar un salto en la década del 50. Para dar un salto difícil, que es juntar a la izquierda y juntar al movimiento social como elemento de prioridad, no de retórica. Miren, en el año 56 el Ronald Arimendi le escribe una carta al Partido Socialista para que los frentes tuviéramos, los partidos de izquierda tuviéramos juntos en un mismo frente y organizar juntos el 1 de mayo. La respuesta fue una cosa, claro, de la hostilidad de ese tiempo. Fue como para que no te sentaras nunca más a conversar, ¿no? Porque era de una dureza en los términos, de una agresividad. Y después una segunda carta. Intentar, insistir. Es muy difícil ese proceso. Uno lo mira con el tiempo y decir qué claridad tenés que tener para que las tripas no se te prendan fuego y a las primeras de cambio romper todo. Sin embargo, insistir que el camino pasaba en un proceso primero continental, fin de la década del 40 para un prontuario del dólar. Hoy, 70 años después, es muy fácil decir, bueno, la Revolución Cubana irradió en términos continentales movimientos sociales de transformadores. Después, la reacción al proceso de la Revolución Cubana y demás instaló dictaduras en todo el continente, en general articuladas de manera perversa, por ejemplo en el Plan Cóndor. La derrota de las dictaduras también fue un proceso continental. Los 90 y el neoliberalismo, más o menos intensidad, pero también fueron continentales. El ensanchamiento de procesos gobiernos populares y progresistas en América Latina, nacidos de las fuerzas sociales que enfrentaron el neoliberalismo en los 90, también fue continental, como que hay tendencia. Pero el flaco lo supo ver bastante antes, década del 40. También hacerle honor a nuestra ideología no es rezarle a la ideología. Marx, este que escribió el manifiesto con Engels en el 48, decía, yo no soy marxista. Es maravilloso. En el sentido de que cada uno tiene que interpretar la realidad en la que está y que lucha por transformarla. No te resuelve recortar y pegar una cita de hace 50 años, 70 o 90 de otro contexto histórico elaborada en otra situación. No, amigo. Sería muy perezoso esa forma de pensar que uno participa de esta maravillosa tradición del pensamiento. Pero internacionalismo, anclado en la clase obrera, en las condiciones más complejas. Si no, en la década del 30 ayudando a organizar trabajadores rurales. Pedrito Aldrovandi en la del 40, acá en Paysandú, la huelga de los remolacheros del 59, Pedrito terminó preso. Tuve la posibilidad de conocerlo después a Pedrito. Marrero, antes con los peones de tambo. El año anterior,
con los compañeros colaborando junto a militantes socialistas como Leguizamón en la huelga de los trabajadores del arroz, todas salvajemente reprimidas, todas que alcanzaban un convenio colectivo, una ley, y volvían y lo que tenían era represión y liquidación del sindicato. La unidad obrero estudiantil en condiciones durísimas de represión. O sea, el 58 en Uruguay no fue que se logró la reforma universitaria y leyes obreras con todo el mundo aplaudiendo alegremente como el venado en la pradera. No, en condiciones de mayor represión. La Dirección de Inteligencia